Estimados productores de fresa, vamos a continuar con el tema de los pasos para calcular las soluciones nutritivas para riego por goteo por fresa. En este caso vamos a desarrollar el paso número 4, el cual consiste en identificar las exigencias hídricas que tiene la fresa. Recuerden que cada cultivo tiene sus características en cuanto a la exigencia o la cantidad de agua que absorbe por cada cultivo. En este caso la fresa tiene sus exigencias como tal. Dentro de esas premisas o factores de la fresa es importante resaltar que la fresa es bastante sensible tanto a los excesos como a los déficits de agua. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la capacidad de campo y cuando hablemos del punto de marchitez permanente. Hay otros factores que determinan la cantidad de agua en la fresa, como es la etapa fenológica de la planta. La exigencia de agua cuando la planta está después del trasplante es diferente a cuando la planta está en la maduración del fruto. Igualmente depende del clima, en este caso si se está en invierno o se está en verano. También es importante resaltar que las características del suelo, es decir, su textura, determina la capacidad de retención de humedad que hay en ese suelo. Entonces, estas tres variables son importantes analizarlas para definir la cantidad de agua que requiere la fresa. Otro punto es que se ha calculado que la fresa tiene un requerimiento mínimo aproximado o máximo, entre mínimo de 25 milímetros y un máximo de 52 milímetros de agua por semana por planta. Recuerden que 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. En este caso serían 25 como mínimo o 52 máximo litros por metro cuadrado por semana. Si lo llevamos a hectárea, eso nos daría unos 250 a 500 metros cúbicos por hectárea por semana. También, como lo dije anteriormente, las etapas claves en el uso del agua por parte de la fresa está en función de las etapas de crecimiento. Cuando ella está recién trasplantada, pues deben darse riegos ligeros pero frecuentes. Mientras si ella está en la etapa de fructificación, pues debemos dar riegos con volúmenes mayores pero con menos frecuencia. Otro elemento es que para la fresa es importantísimo tener un monitoreo del porcentaje de humedad del suelo, visto que es una planta, como lo vamos a ver más adelante, muy sensible a los excesos, pero también muy sensible a los déficits. Por ejemplo, aquí en 20% de humedad, que significa 0.2 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de suelo, se le aportarían unos 400 metros cúbicos de agua por hectárea. Recuerde que una hectárea aproximadamente tiene un volumen de unos 2.000 metros cúbicos. Entonces, estos son variables que debemos de tomar en cuenta cuando estamos trabajando con fresa y desde el punto de vista de las exigencias de agua. Aquí observan que para cada textura de suelo hay una capacidad de retención. Por ejemplo, para la arena retiene 1 centímetro a 2 centímetros por cada 30 centímetros de profundidad del suelo. Si vamos a un franco o franco limoso, que sería una textura media, nos daría de 4 a 5.5 centímetros de agua por cada 30 centímetros de profundidad. Pero si vamos hacia los francoarcillosos o a los tendencia a las texturas finas, como son las arcillas, pues la retención pasa de 4 a 6.2 centímetros por cada 30 centímetros de profundidad del suelo. Esto es importante tener muy claro la textura del suelo con la cual se va a sembrar la fresa. Otro elemento que hemos indicado es que como la fresa es muy susceptible, debemos de tener claro para cada suelo con el cual estamos trabajando, textura de suelo, cuál es su capacidad de campo. Observen que esto que está aquí es capacidad de campo, es el máximo disponibilidad de agua que hay en una determinada textura de suelo, y en la parte inferior, esta línea que ven acá es la punto de marchitez permanente, en el cual la planta pues ya empieza a tornarse marchita por la carencia de agua.
Esta franja azul que tenemos acá es el agua que está disponible para la planta. Pero como hemos hablado, en el caso de la fresa, ella es susceptible de estar cerca a los extremos, en este caso susceptible de estar cerca del punto de marchitez permanente, que es los déficits, o estar cerca del punto de capacidad de campo, que es la máxima disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, aquí hay un punto medio, esta línea verde que ustedes observan, es la línea en la cual la fresa se desarrolla muy bien en cuanto a la disponibilidad de agua. Entonces, para saber esto, cuando es importante tener monitoreado el porcentaje de humedad que hay en el suelo. Vamos con un gráfico, pero con números, a detallar la relación que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente versus la textura del suelo y el contenido de humedad que viene dado en porcentaje. Observen acá que este gráfico compara la relación que hay entre la humedad del suelo y los diferentes tipos de textura del suelo. Eso me van a determinar para cada textura de suelo cuando está en un punto de marchitez permanente o cuando está en capacidad de campo ese suelo, y a la vez me da aquí en esta franja verde la cantidad de agua. Como lo observan acá, esta línea verde me dice que la fresa se desarrolla hídricamente cuando yo tengo un 50% de disponibilidad de agua en esta franja que tenemos acá. Entonces, pongamos un ejemplo. Para un suelo franco, cuando yo tengo un 15% de humedad, pues para el caso de la fresa, tendría que estar en un 18% a un 22 o 23% de humedad. ¿Me entiende? Que es el punto adecuado para la fresa cuando yo tengo un suelo franco. Pero cuando tengo un suelo franco limoso, que en dirección a las texturas finas, pues entonces diría el punto medio del 50% lo tendríamos en un 22 o en un 23% de humedad hacia a un 25 o un 26%. Si tenemos un suelo franco arcilloso, pues entonces el 50% lo tendríamos acá para un porcentaje de humedad de un 27% hacia un 30% de humedad. A medida que nos acercamos a las texturas más finas como son las arcillosas, observen que aquí pues ya tendríamos un 27% de humedad hasta una 32% de humedad, porque aquí hay más retención, tal como lo vimos anteriormente, más retención de agua. Entonces aquí se compara cuando estamos en un punto de marchitez permanente y cuando estamos en capacidad de campo. Lo que se resalta es que la fresa la debemos tener en el punto intermedio de la cantidad de agua disponible para la planta, es decir, en un 50% de esa área de agua disponible para la planta. Y eso, para estar claros en esto, es importante tener un monitoreo del volumen del porcentaje del volumen de humedad que hay en el suelo. Vamos a ir entonces a hacer unos cálculos de cuánta agua se necesitaría tomando en cuenta estos parámetros. Aquí hay unos cuadros numéricos en el cual hacemos un cálculo. Supongamos que vamos a regar 10.000 metros cuadrados, que corresponde a 1 hectárea. Vamos a trabajar con una fresa cuyo cultivo, su máximo número de días del cultivo es de 277 días. Vamos a trabajar con una distancia entre plantas de 30 centímetros, es decir, 0.3 metros. Una distancia entre filas o hileras de 90 centímetros, es decir, 0.9 metros. En base a estos números anteriores, calculamos la cantidad de plantas que caben en esa hectárea tomando en cuenta las distancias de siembra. Para ello dividimos los 10.000 metros cuadrados entre la multiplicación de la distancia entre plantas y la distancia entre hileras y nos da 37.037 plantas por hectárea. Al dividir esa cantidad de plantas entre los 10.000 metros cuadrados tenemos más o menos aproximadamente 3.7 plantas por metro cuadrado. Si trabajamos con un número de días de riego de unos 40 días contra los 277 de todo el cultivo, nos daría días entre cada riego
7 días. Eso resulta de dividir los 277 días entre los 40 días y me da aproximadamente 7 días entre cada riego. Si tomamos como referencia el máximo consumo de la planta, o sea, máximo consumo en litros de agua por planta por día, trabajemos con 14. Es un parámetro que los investigadores han indicado que es el máximo consumo que tiene la fresa en cuanto a litros por planta por día. Usando estos números, calculamos la cantidad de litros por hectárea que se va a hacer en ese riego. Eso lo sacamos de multiplicar las 37.037 plantas por los 14 litros que consume por día y nos daría 518.519 litros por hectárea por cada riego. Ahora, si nosotros sabemos que, por ejemplo, hay un 15% de humedad del suelo, por lo tanto tenemos 0.15 metros cúbicos de agua por cada metro cúbico de suelo, trabajando con un volumen de 1 hectárea en metro cúbico 2000, nos daría que hay 300 metros cúbicos de agua por hectárea disponibles, pero con un porcentaje de humedad de un 15%. Por eso es que es importante, si yo tengo 300 metros cúbicos, pues le voy a agregar en la diferencia, serían unos 218.519 litros. Por eso es importante tener monitoreado la humedad. Vámonos ahora a la hoja de cálculo, donde tenemos digamos, un cuadro sintetizado. Aquí arriba dice exigencias hídricas de la fresa. Tenemos el total de días que hemos hablado, 277 días del cultivo, la distancia entre plantas, 0.3 plantas, la distancia entre filas, 90 centímetros, 0.9. Tenemos el área a regar, que es 1 hectárea, y el número de días riegos, que son 40. Con estos datos, como lo vimos anteriormente, la tabla aquí ya me da 37.037 plantas por hectárea, me da litros por planta por día los 14, me dice que tengo 3.7 plantas por metro cuadrado y también me indica los días entre cada riego, que son 6.9, es decir, 7 aproximadamente días entre cada riego. Entonces, con estos datos, pues ya tengo el caudal que vimos anteriormente, 518.514 litros por hectárea por riego. Con estos 518.519 litros, pues podemos preparar una solución nutritiva en tanques concentrados o en tanques donde se almacene la solución nutritiva de 500 litros, y eso me da una relación de inyección de 0,96 litros de solución madre o de solución concentrada por cada metro cúbico de agua. Cuando estemos calculando la cantidad de fertilizantes, les voy a explicar toda esta parte aquí de la hoja de cálculo. Igualmente, aquí en el lado derecho, donde estamos hablando, en la parte de arriba dice humedad del suelo. Si yo tengo aproximadamente un 15% de humedad del suelo, quiere decir que yo tengo una oferta en ese suelo de 300 metros cúbicos por hectárea de agua, metros cúbicos de agua por hectárea, como lo vimos en el cálculo anterior. ¿Ok? Por lo tanto, yo debo aplicarle solamente 218.519 metros cúbicos porque ya tengo 300. Este cuadro es para indicar la importancia de tener monitoreada la humedad del suelo para el caso de la fresa, visto que es un cultivo muy susceptible cuando yo tengo exceso de agua o cuando yo tengo déficits de agua. Si yo, por ejemplo, ese suelo tengo un 18% de humedad, pues ya tengo 360 metros cúbicos de agua, por lo tanto el riego va a llevar solamente 158.519 litros por hectárea por cada riego. Hablamos que en todas las texturas del suelo hay una humedad, un intervalo de humedad para que la fresa aproveche al máximo. Entonces el intervalo de humedad va de los 16 a los 21 grados, a los 21%, 16% a 21% de humedad, que ese porcentaje me lo dan
aparatos como los higrómetros o los tensiómetros me determinan la humedad que hay en el suelo. El productor en el campo, pues directamente tomando una porción de suelo entre los dedos, él tiene aproximadamente una idea de cómo está la humedad de ese suelo. Pero es importante tener a la mano un equipo que me dé la humedad del suelo. Para la fresa debemos estar entre un 16 a un 24% de porcentaje de humedad constante en ese suelo, para que la planta se mantenga y aproveche al máximo los nutrientes que se le van a incorporar. Entonces, el cuadro aquí al lado derecho me indica pues las características hídricas de la fresa, y al yo calcular, al tener esas características hídricas, determino la cantidad de riego que le voy a aplicar, y por supuesto aquí abajo yo les voy a explicar luego, cuando estemos calculando la cantidad de fertilizantes, qué solución nutritiva iría acá. Seguimos entonces desarrollando los pasos. Muchísimas gracias por su atención. En el próximo paso vamos a hablar de cómo neutralizar los bicarbonatos y carbonatos que están en el análisis, que me indica el análisis de agua. Recuerden que aquí vamos a trabajar con suelo. En el suelo no podemos controlar esos factores, pero en el agua que vamos a aplicar sí podemos neutralizar esos carbonatos y esos bicarbonatos. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.